Antes de iniciar con el video, quiero agradecer y mandar saludos especiales a nuestros miembros del canal: Heréndira, Oscar, Javier, Arnold, Andrea, Balta y Ana, los cuales se unieron a la suscripción de miembros del canal. Si te gusta el contenido y quieres apoyar al canal de alguna manera, puedes hacerlo de esta manera, al suscribirte mensualmente por una pequeña tarifa. Comenzamos. El tren avanzaba lento pero imparable, como un monstruo de metal que devoraba kilómetros en su ruta hacia el norte. Los rieles chirriaban bajo su peso, y el aire de la madrugada traía consigo un frío que se colaba hasta los huesos. La bestia, como muchos le llamaban, era el refugio de los desesperados, de aquellos que buscaban cruzar las fronteras invisibles que los separaban de una vida mejor. Pero no todos llegarían a su destino. En el último vagón de ese tren, alguien gritó. Era un grito aterrador, como de alguien que veía la muerte en el mismo rostro. Luego, silencio. A la mañana siguiente, cuando el tren se detuvo brevemente en una estación abandonada, los demás migrantes notaron que el vagón trasero estaba vacío. Solo quedaron rastros de sangre en el techo, como si algo o alguien hubiera tomado a los pasajeros y se los hubiera llevado lejos de este mundo. Esa noche, entre susurros y miradas de reojo, algunos dijeron haber visto sombras moviéndose entre los vagones. Otros mencionaron que quizás era obra de un cartel que había decidido usar a esos pobres desgraciados como una advertencia. Pero había quienes hablaban de algo más antiguo, más oscuro, algo que no pertenecía a este mundo. Buenas noches, Foster. Mi nombre es Joaquín y esta es mi historia. Hace un par de años tomé la decisión más difícil de mi vida: dejar a mi familia de El Salvador para buscar un futuro mejor en los Estados Unidos. Había escuchado historias de horror sobre el trayecto, pero nada podía haberme preparado para lo que vivía en aquel tren. Todo comenzó en un pequeño pueblo cerca de la frontera sur de México. Habíamos estado caminando por días siguiendo las vías del tren, esperando a que la bestia pasara. Cuando finalmente escuchamos el rugido de su motor, fue como si un milagro se hubiera materializado frente a nosotros. No importaba el peligro, lo único que queríamos era subir. Esa noche, junto a un grupo de desconocidos, logré trepar a uno de los vagones del medio. Estábamos agotados, pero había un extraño alivio en saber que, al menos por un tiempo, no tendríamos que caminar más. Entre los migrantes había familias enteras, jóvenes como yo y algunos hombres que parecían haber vivido más de lo que les correspondía. El último vagón estaba casi vacío al principio, pero poco a poco más gente comenzó a ocuparlo. Había algo inquietante en ese espacio. Tal vez era la forma en que el viento se colaba entre las rendijas, o los sonidos extraños que parecían provenir de las ruedas, pero nadie decía nada. Todos estábamos demasiado cansados para preocuparnos por supersticiones. Las primeras horas del viaje transcurrieron sin incidentes. Algunos intentábamos dormir, mientras otros se mantenían alerta, temerosos de que los Zetas o algún otro cártel apareciera. Ya habíamos escuchado historias de cómo secuestraban a migrantes para pedir rescates o usarlos como carne de cañón en sus guerras internas. Hacia la medianoche, noté que algo extraño pasaba en el último vagón. Uno de los hombres que había subido con nosotros, un tipo robusto y callado, llamado Esteban, decidió ir allí para tener más espacio. Al principio parecía normal, pero luego lo vi mirar hacia el techo con una expresión que jamás olvidaré. Fue como si estuviera viendo algo que no estaba ahí. «Esteban, ¿estás bien?», le pregunté. Él no respondió, simplemente se levantó y comenzó a caminar hacia el final del vagón. Lo seguí con la mirada hasta que desapareció entre las sombras. No volví a verlo. Esa misma noche, algunos comenzaron a decir que habían escuchado ruidos en el techo. Eran como pasos, pero demasiado pesados para ser humanos. Una mujer dijo que había visto una figura moverse rápidamente entre los vagones, pero nadie le creyó. Pensamos que solo era el estrés del viaje, jugándole una mala pasada. El verdadero terror comenzó cuando una pareja que viajaba con nosotros decidió cambiarse al último vagón para estar más cómodos. Los vimos caminar hacia allí, cargando una pequeña mochila y tomados de la mano. Un par de horas después, escuchamos un grito desgarrador. Corrimos hacia el final del tren, pero cuando llegamos no había nadie. Solo quedaron manchas de sangre que goteaban desde el techo hasta el suelo. «¡Esos malditos narcos!», gritó alguien, pero algo no encajaba. ¿Por qué dejarían sangre y no los cuerpos? ¿Y por qué nadie había visto o escuchado a un grupo armado abordando el tren?
La mayoría trató de no pensar demasiado en ello, pero yo no podía dejar de sentir que algo más estaba ocurriendo. La paranoia comenzó a apoderarse de nosotros. Cada pequeño ruido nos hacía saltar. Algunos sugirieron que nos alejáramos del último vagón, pero otros dijeron que no podíamos movernos porque eso llamaría la atención de cualquier ser o cartel que estuviera vigilando el tren. Decidí mantenerme despierta esa noche. Me senté junto a un hombre llamado Ramiro, quien había estado cruzando la frontera por más de 20 años. «Esto no es normal, muchacho», me dijo en voz baja. «He visto cosas raras en este camino, pero esto es algo diferente». Le pregunté qué creía que estaba pasando, pero él solo negó con la cabeza. Antes de que pudiera responder, escuchamos un ruido fuerte en el techo, justo encima de nosotros. Era como si algo pesado se hubiera dejado caer sobre el vagón. Ramiro me miró con los ojos abiertos de par en par. «No mires hacia arriba», me susurró, pero por supuesto, no pude evitar hacerlo. Lo que vi fue una sombra enorme moviéndose rápidamente por el techo del vagón. No tenía forma definida, pero podía sentir que no era humana. Era como si la oscuridad misma hubiera tomado vida. Esa noche más personas desaparecieron. Al amanecer, apenas quedábamos una docena en el tren. Nadie se atrevía a hablar de lo que había sucedido, pero todos sabíamos que algo no estaba bien. Esa mañana el tren hizo una breve parada en una estación desierta. Había un silencio pesado, casi antinatural, que nos envolvía completamente. Algunos aprovecharon para buscar comida o agua entre los restos de la estación, pero la mayoría de nosotros se quedó cerca del vagón, demasiado aterrorizados para alejarnos. Yo no podía quitarme de la mente lo que había visto la noche anterior. Esa sombra moviéndose con una velocidad que desafiaba toda lógica. Intenté convencerme de que solo era un animal, tal vez un jaguar o algún otro depredador que se había subido al tren. Pero entonces recordaba las huellas de sangre en el techo y los gritos desgarradores, y sentía que no era algo que perteneciera a este mundo. Cuando el tren volvió a ponerse en marcha, el ambiente era insoportable. El miedo nos había convertido en extraños. Nadie confiaba en nadie. Cada ruido, cada movimiento nos hacía saltar del miedo. Al caer la noche, la tensión era casi palpable. Todos se amontonaron en los vagones centrales, dejando el último completamente vacío. Algunos habían sugerido desacoplarlo, pero nadie sabía cómo hacerlo. El riesgo de caer entre los rieles nos hizo desistir. Sin embargo, algo en mí me decía que necesitaba respuestas. Durante horas luché contra la idea de ir al último vagón, pero al final, la curiosidad y el miedo me empujaron a actuar. Cerca de la medianoche, mientras todos dormían o fingían hacerlo, me armé de valor y me deslicé hacia el último vagón. Llevaba una linterna pequeña y un cuchillo que había encontrado en la estación abandonada. No era mucho, pero me hacía sentir un poco más seguro. El vagón estaba vacío, tal como lo habíamos dejado, pero había algo extraño en el aire, una especie de energía que hacía que mi piel se erizara. Me acerqué al centro del vagón donde las manchas de sangre aún eran visibles y apunté la linterna hacia el techo. Fue entonces cuando lo vi. La sombra no era una ilusión, era real. Estaba allí, justo encima de mí, mirándome con esos ojos que parecían arder en la oscuridad. No tenía una forma definida, pero su presencia era abrumadora, como si estuviera atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. La criatura se movió con una rapidez imposible, descendiendo del techo en un abrir y cerrar de ojos. Apenas tuve tiempo de levantar el cuchillo antes de que estuviera sobre mí, pero no me atacó. En lugar de eso, susurró algo en un idioma que no logré entender. Fue como si esas palabras hubieran desbloqueado algo en mi mente. De repente, imágenes comenzaron a inundar mi cabeza. Rituales antiguos, sacrificios humanos, hombres y mujeres siendo ofrecidos a algo que vivía en las sombras. Comprendí en ese momento que lo que había en el vagón no era un simple animal ni un espíritu vengativo. Era algo mucho más antiguo, algo que había estado allí mucho antes de que el tren existiera, alimentándose de los desesperados que se atrevían a cruzar su territorio. Con un último esfuerzo, logré romper el hechizo que me tenía paralizado y corrí hacia la puerta del vagón. Sentí que la criatura me seguía, pero cuando crucé el siguiente vagón, desapareció. Cuando regresé al grupo, estaba temblando y apenas podía hablar. Intenté explicar lo que había visto, pero nadie me creyó. Algunos pensaron que estaba alucinando por el cansancio o el hambre, mientras que otros simplemente me ignoraron. Esa noche, más personas desaparecieron. No hubo gritos esta vez, solo un silencio aterrador que se apoderó del tren. A la mañana siguiente,
Éramos menos de la mitad de los que habíamos comenzado el viaje. Finalmente el tren llegó a un pequeño pueblo en el norte de México. Para entonces, solo quedábamos unas 5 personas. Decidimos bajarnos allí, continuar el resto del camino a pie. Nadie quería quedarse en el tren ni un segundo más. Antes de irnos, me acerqué al maquinista para preguntarle si sabía algo sobre lo que había sucedido. Era un hombre mayor con un rostro curtido por años de trabajo bajo el sol. Cuando le conté lo que había visto, simplemente me miró con una expresión que no olvidaré jamás. «Sabes, no eres el primero que me cuenta algo así», dijo, encendiendo un cigarrillo. «Este tren pasa por tierras antiguas, muchacho. Tierras que, en teoría, no deberíamos estar cruzando. Aún no sé cómo logré cruzar a la frontera y llegar a los Estados Unidos. Lo que sí sé es que nunca olvidaré lo que viví en ese tren. A veces en las noches más oscuras sueño con esa sombra, con sus ojos brillantes y su voz que parecía provenir de otro mundo. He intentado buscar respuestas, pero todo lo que encuentro son historias antiguas de nahuales y criaturas que habitan en las sombras. Algunos dicen que son guardianes de la naturaleza, otros que son espíritus vengativos. Lo que vi en ese tren no se parecía a nada de eso. Tal vez nunca sepa la verdad, pero una cosa es segura: hay lugares en este mundo que no están hechos para nosotros, y hay cosas en las sombras que es mejor no despertar. Tómate un momento para dejar tu like. Eso me ayudaría bastante para que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. Continuamos. La luna llena iluminaba débilmente el vasto desierto, proyectando sombras inquietantes sobre las dunas. El grupo de migrantes avanzaba en silencio, sus pasos arrastrando la arena mientras el viento susurraba entre los matorrales secos. Habían pasado días sin agua suficiente y su guía, el coyote que les prometió llevarlos al otro lado, había desaparecido sin explicación durante la última parada. Fue entonces cuando apareció la primera luz, lejana, titilante, como un faro en la oscuridad. Una mujer del grupo señaló hacia ella, susurrando con voz quebrada: «Seguro debe ser algún lugar que nos puedan ayudar, o un pueblo». Las miradas se cruzaron entre la esperanza y el escepticismo, hasta que otra luz apareció más adelante, como si las estuvieran llamando. Sin nada más que perder y con la desesperación como única brújula, comenzaron a seguirlas. Nadie notó las marcas en la arena ni los objetos rotos esparcidos como restos de otros viajeros. Solo los susurros del viento parecían advertirles, aunque nadie escuchó. El calor durante el día era insoportable, pero las noches traían un frío que se colaba en los huesos. Habíamos caminado durante días, siguiendo el coyote que prometió mostrarnos un atajo, seguro a la frontera, pero todo cambió cuando desapareció. No dijo nada, simplemente se esfumó mientras dormíamos. Por la mañana, al descubrir su presencia, el miedo y la ira nos invadieron. Algunos querían regresar, otros querían seguir adelante. Y opté por avanzar porque regresar solo significaba la muerte. El grupo, compuesto por unas 10 personas, era una mezcla de hombres y mujeres, jóvenes y mayores, todos con historias de sufrimiento y sueños de algo mejor. Habíamos compartido nuestras historias al principio del viaje, pero después de días de hambre y sed, las palabras se volvieron escasas. Esa noche, cuando vimos las luces, todos nos aferramos a la esperanza. Eran pequeñas como linternas parpadeantes en la distancia y parecían moverse, guiándonos hacia un camino invisible entre las dunas. Al principio, las luces eran un alivio. Nos daban esperanza, un propósito, una dirección. Sin un mapa ni un guía, habíamos estado caminando en círculos, y la idea de que alguien o algo pudiera estar allí para ayudarnos era suficiente para reavivar el ánimo y seguir con las esperanzas. «Tal vez son otros migrantes», dijo un hombre llamado Pedro, que había sido camionero en México antes de perderlo todo. «O tal vez es un campamento de ayuda», añadió María, una madre soltera que viajaba con su niña pequeña. La niña, que apenas tenía fuerzas para caminar, parecía más animada al ver las luces. Era como si una chispa de vida hubiera regresado a sus ojos. Caminamos durante horas, siguiendo el sendero que las luces marcaban. A veces se apagaban y volvían a encenderse más adelante, siempre manteniéndose justo lo suficientemente lejos para que no pudiéramos alcanzarlas. Fue entonces cuando comenzaron los susurros. Al principio pensé que era el viento. El desierto tiene una forma extraña de hablarte cuando estás solo. Es como si la arena y las piedras guardaran secretos antiguos, pero estos susurros eran diferentes. Eran claros, casi humanos, y parecían venir de todas direcciones. ¿Escucharon eso?, pregunté, deteniéndome.
Debe ser el viento, dijo Pedro, aunque su tono no era muy convincente del todo. Los demás seguían avanzando, ignorando los sonidos, pero yo sabía que algo estaba mal. Mientras caminábamos, comencé a notar cosas extrañas en el terreno. Ropas rasgadas, zapatos abandonados, incluso una botella de agua medio vacía. Al principio pensé que eran restos de otros migrantes, pero había demasiados. Era como si alguien hubiera dejado un rastro deliberado. No me gusta esto, susurró María, agarrando a su hija con más fuerza. Las luces nos llevaron a una especie de camino estrecho entre dos colinas. Las paredes de roca parecían cerrarse a medida que avanzábamos, y la sensación de claustrofobia era casi insoportable. Fue ahí donde comenzaron las desapariciones. El primero en desaparecer fue un joven que iba al final del grupo. No recuerdo su nombre, pero era callado y siempre mantenía la cabeza baja. En un momento estaba allí, y al siguiente simplemente había desaparecido. ¿Dónde habrá quedado?, gritó alguien, deteniéndose y mirando hacia atrás. Todos nos reunimos, buscando entre las sombras, pero no había rastro de él, solo unas marcas extrañas en la arena, como si algo lo hubiera arrastrado hacia las rocas. Tal vez se cayó y se quedó atrás, sugirió Pedro, aunque nadie parecía convencido. Seguimos adelante, pero el miedo comenzaba a apoderarse de nosotros. Las luces seguían parpadeando frente a nosotros, pero ahora parecían más distantes, como si estuvieran jugando con nuestra mente. Esa noche montamos un campamento improvisado entre las rocas. Nadie quería seguir avanzando en la oscuridad. Nos turnamos para vigilar, aunque el sueño era casi imposible con los susurros que parecían acercarse cada vez más. Cuando llegó mi turno, me senté cerca del fuego, mirando las sombras danzar en las paredes de roca. Fue entonces cuando lo vi. Una figura alta y delgada, envuelta en un manto oscuro. Estaba de pie a unos metros de nosotros. No podía distinguir su rostro, pero sus ojos brillaban con un color rojizo, como brasas encendidas. Quise gritar, pero mi voz se quedó atrapada en mi garganta. La figura levantó una mano, señalándome, y luego desapareció entre las sombras. Cuando desperté a los demás, nadie me creyó. Decían que estaba alucinando por el cansancio y el hambre, pero yo sabía que eso no era una ilusión. Algo estaba allí, acechándonos. Al día siguiente, otras 2 personas desaparecieron. Uno de ellos era Pedro. Encontramos su mochila, pero no había rastro de él. «Esto no es nada normal», dijo María, con lágrimas en los ojos. «Tenemos que regresar». «¿Regresar? ¿A dónde?», respondí, señalando el desierto infinito a nuestras espaldas. «Si volvemos, moriremos». No tenemos otra opción más que seguir adelante, aunque cada paso nos acercaba más a lo desconocido. Las luces seguían allí, brillando como una promesa vacía, pero ahora sabíamos que no eran nuestras aliadas. La paranoia se apoderaba de todos. Las desapariciones se habían convertido a nuestro grupo en un puñado de sombras tambaleantes, seguros de quién sería el próximo en desaparecer. Las luces que al principio parecían guiar, ahora eran símbolos ominosos, como ojos observándonos desde la distancia. «No podemos seguir con esto», gritó un hombre mayor, Ernesto, al detenerse abruptamente. Su rostro estaba desencajado. Sus manos temblaban al aferrarse a un bastón improvisado. «Esto es un castigo. Algo nos está probando y se está divirtiendo con nosotros». «¿Castigo? ¿Por qué?», le repliqué, aunque en el fondo tenía miedo de escuchar la respuesta. Ernesto señaló las luces. «Ellas son el castigo. Nos llaman, pero no para ayudarnos, sino para juzgarnos». El grupo se dividió entre los que querían seguir las luces y los que preferían quedarse en aquel lugar. Yo sabía que detenerse era una sentencia de muerte. Sin comida y sin agua, no sobreviviríamos mucho tiempo. Convencí a María de que siguiéramos adelante, pero esa noche fue la peor. Los susurros se intensificaron y ya no eran solo sonidos vagos en el viento. Ahora eran voces claras, pronunciando nuestros nombres. Incluso juraría haber escuchado a mi madre, que murió hace años, llamándome desde las sombras. María gritó de repente. Me giré para verla señalando algo entre las rocas. Allí estaba otra vez, la figura alta y delgada con los ojos brillando como brasas, la que había visto. Esta vez no se desvaneció inmediatamente. Caminó lentamente hacia nosotros. Sus movimientos eran fluidos y antinaturales, como si flotara sobre la arena. «¡No lo mires!», grité, agarrando a María y a su hija, pero ya era demasiado tarde. María estaba paralizada. Sus ojos estaban fijos sobre la figura. Ella comenzó a caminar hacia él, como si estuviera siendo atraída por una fuerza invisible.
La agarré por el brazo y tiré con todas mis fuerzas, pero algo más la jalaba hacia adelante. «María, despierta, reacciona», grité desesperado. La criatura extendió un brazo huesudo hacia nosotros, y en ese instante, las luces parpadeantes se apagaron todas de golpe. La oscuridad fue total y el silencio sepulcral. Sentí a María caer al suelo del golpe, como si el hechizo que la retenía se hubiera roto. Cuando encendió la linterna que llevaba conmigo, la figura ya no estaba. Solo quedábamos yo, María y su hija, temblando en el suelo. «No podemos quedarnos aquí», le dije, ayudándola a levantarse. «Si no seguimos, moriremos». Seguimos caminando, aunque los susurros y las luces nos acosaban sin descanso. Cada vez que cerrábamos los ojos, parecían acercarse más, como si estuvieran a punto de atraparnos. Finalmente llegamos a un claro en medio del desierto. Era un lugar extraño, rodeado de rocas que formaban un círculo perfecto. En el centro había una cruz de madera, vieja y cubierta de lo que parecía ser sangre seca. «¿Qué es esto?», susurró María, abrazando a su hija. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Había algo profundamente inquietante en ese lugar, como si fuera un altar para algo antiguo y maligno. De repente, las luces regresaron, pero esta vez no estaban lejos. Nos rodearon, moviéndose rápidamente como si estuvieran celebrando nuestra llegada. Fue entonces cuando escuché las voces claramente. Ya no eran susurros, sino gritos, lamentos desgarradores que venían de todas direcciones. La figura apareció nuevamente, pero esta vez no estaba sola. Había otras con ella, todas altas, delgadas y con los ojos brillando. Se movían en círculo alrededor de nosotros, cada vez más rápido. «No nos dejen aquí», gritó María, pero yo sabía que nadie podía escucharnos. Recé, aunque no soy un hombre religioso. Pedí perdón por cualquier pecado que hubiera cometido, por cualquier error que nos hubiera llevado a ese momento. Y entonces, las luces comenzaron a desvanecerse, una por una. Cuando la última luz desapareció, me encontré tirado en el suelo, solo que María y su hija ya no estaban. Las marcas en la arena, profundas y desordenadas, indicaban que habían sido arrastradas hacia las rocas. Intenté buscarlas gritando sus nombres hasta que mi voz se volvió un susurro, pero se veía que era inútil. Ellas se habían ido, como los demás. 2 días después me encontraron, un grupo de rescatistas que patrullaba el área en búsqueda de migrantes perdidos. Me encontraron deshidratado y al borde de la muerte. Me llevaron a un hospital donde comencé a recuperar las fuerzas. Cuando les conté lo que había sucedido, no me creyeron. Dijeron que estaba delirando por el calor y la falta de agua, pero no pudieron explicar las marcas de mi cuerpo ni las cicatrices que aparecieron en mis brazos y piernas, como si algo me hubiera rasgado. Regresé a casa, pero los recuerdos no me dejaron en paz. Cada noche soñaba con las luces y los susurros, y con las figuras que nos acechaban en la oscuridad. Un día decidí investigar más sobre esa área, y descubrí que había muchas historias similares. Grupos de migrantes que desaparecían sin dejar rastro y otros que eran encontrados solos, murmurando cosas incoherentes sobre luces y figuras en el desierto. Ahora sé que no estábamos solos esa noche. Algo antiguo, algo que no pertenece a este mundo, nos observaba desde las sombras, y aunque logré escapar, sé que nunca estaré completamente a salvo. A veces en la oscuridad de mi habitación, creo ver la luz nuevamente, y escucho los susurros llamándome por mi nombre. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el horizonte de naranja, cuando el grupo de migrantes fue detenido en el camino polvoriento. No había nada que los alertara en ese momento, ni el sonido de motores acercándose, ni las huellas de vehículos recientes. Simplemente sucedió. Unos segundos antes, era solo un grupo de personas buscando el norte, y unos segundos después, estaban rodeados por hombres con rifles, gritos y la constante presión de un futuro incierto. Nadie en el grupo podía imaginar que la oferta que les harían cambiaría sus vidas para siempre. Buenas noches, Foster. Mi nombre es Pedro, y como muchos, había decidido emprender el viaje hacia el norte en busca de una vida mejor. Después de perder mi trabajo en Veracruz y con la situación económica ahogando cada vez más a mi familia, tomé la decisión de intentar cruzar hacia Estados Unidos. Era la única opción que veía para salir adelante. El grupo con el que viajaba era diverso. Había mujeres, niños y hombres mayores que, al igual que yo, huían de la pobreza y la violencia. Aquel día, como todos, marchábamos en silencio, con la esperanza de que pronto llegaríamos al lugar donde el coyote nos encontraría para guiarnos hacia el siguiente paso en la frontera. Sin embargo, el destino tenía otros planes. El primer indicio de que algo no iba bien fue el sonido de motores.
No prestamos mucha atención, pues en este viaje el ruido de camiones y vehículos era constante, pero pronto se hizo más evidente. El sonido se acercaba rápidamente y con él el peligro. Antes de que pudiéramos reaccionar, la camioneta se detuvo frente a nosotros y de ella bajaron hombres armados, con rostros tapados y miradas frías como la muerte misma. Nos rodearon en cuestión de segundos y el silencio se hizo absoluto. Nadie se atrevió a moverse. Sabíamos lo que eso significaba. Un cártel, probablemente el de los Zetas, quienes controlaban la región. «¡Todos al suelo!», gritó uno de los hombres, y no tuvimos más opción que obedecer. Nos hicieron formar una fila y al ver sus armas, entendí que no había forma de escapar. La única pregunta en mi mente era, ¿qué querían de nosotros? Uno de ellos, el más alto y robusto, caminó hacia nosotros. Su mirada parecía penetrar cada uno de nuestros pensamientos. Después de unos segundos que se sintieron eternos, por fin habló. «Miren, aquí tienen de dos opciones, se unen al negocio o se mueren». Mi estómago se revolvió. ¿Unirse al negocio? Las palabras resonaban en mi mente. No podía imaginarme involucrado en algo tan peligroso. Muchos de los migrantes comenzaron a murmurar, pero el hombre no parecía interesado en nuestras dudas. Si aceptan, vivirán. Si no, van a morir aquí, dijo sin ningún remordimiento. La oferta era clara, pero el dilema era aún más grande. ¿Qué haríamos? No estábamos armados. No teníamos poder alguno para resistir. Sabíamos que si decíamos que no viviríamos para contarlo. Pero unirse a ello significaba renunciar a todo lo que éramos. El silencio se rompió cuando uno de los migrantes, un hombre de mediana edad llamado Héctor, habló con voz temblorosa. «¿Qué significa unirse a ustedes?», preguntó, temiendo la respuesta pero sin poder callarse. El hombre alto sonrió, pero no era una sonrisa de amabilidad. Era una sonrisa fría, calculadora. «Trabajar para nosotros, cargar con lo que sea que tengamos que mover, hacer lo que sea necesario. En pocas palabras, vivir para nosotros, pero al menos vivirás». Mi mente comenzó a correr. ¿Unirse a ellos? Todo significaba ser parte de un cartel. Probablemente tendría que transportar drogas o hacer trabajos aún más sucios. No sabía si mi cuerpo podría soportarlo, pero mi mente me decía que si no aceptaba, mi muerte sería la respuesta. Empezaron a separarnos en pequeños grupos. Algunas personas ya comenzaron a aceptar, asumiendo que no había otra opción. Yo, sin embargo, no podía dejar de pensar. Mientras caminábamos hacia un edificio que parecía un campamento improvisado, sentí una presión creciente en mi pecho, como si algo más estuviera acechando. Esa noche en el campamento, las estrellas eran lo único que nos ofrecían algo de calma. A pesar de la situación, el cielo limpio y el aire fresco me dieron una sensación de libertad que no sentía desde hacía mucho tiempo. Sin embargo, esa tranquilidad se desvaneció rápidamente. Mientras el grupo se acomodaba alrededor de las fogatas, comencé a tener una extraña sensación, como si alguien estuviera observándome. Miraba a mi alrededor, pero no había nadie. Sin embargo, algo en mis entrañas me decía que no estábamos solos, y fue entonces cuando lo vi. Era una figura que se materializó entre las sombras, justo al borde de la luz de la fogata. Al principio pensé que era un sueño, o una ilusión causada por el cansancio, pero no, allí estaba. Una figura alta de rostro indistinguible, pero sus ojos brillaban con una intensidad feroz. No podía moverme ni siquiera respirar con normalidad. La figura avanzó lentamente hacia mí y aunque no podía ver su rostro, sentí su presencia como si estuviera dentro de mi mente. «Tienes una elección», dijo una voz profunda, pero sin sonido, como si viniera de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Me quedé helado, no podía hablar, pero algo dentro de mí sabía que debía escuchar. «Ellos te ofrecen una vida, pero no será una vida libre. Yo te ofrezco algo más, pero a un precio mucho mayor. ¿Estás dispuesto a pagar?». El miedo me ahogó y mi mente comenzó a divagar. ¿Qué quería decir con eso? ¿Qué cosa era esa entidad y por qué aparecía ahora? «¿Qué quieres de mí?», musité finalmente. La figura se acercó aún más y la presión en mi pecho aumentó, como si me estuviera aplastando con su fuerza invisible. «Quiero que tomes el control de tu destino, pero eso requiere un sacrificio que no puedes imaginar. Así que, ¿qué vas a elegir? ¿La vida que te ofrecen ellos o la libertad que yo te puedo dar, a un simple precio?». Mi mente no podía procesar todo lo que estaba sucediendo. ¿Era real todo esto? ¿O acaso estaba soñando? O peor aún, ¿era parte de la oferta del cartel? El ser desapareció tan rápido como había aparecido.
dejándome con un cúmulo de dudas y miedo. La figura no me había tocado, pero algo había cambiado dentro de mí. Sabía que las decisiones que tomara en las próximas horas serían cruciales. ¿Podría vivir con la oferta del narco o había algo más oscuro y peligroso en juego? La tentación de aceptar la oferta del ser me rondaba la mente mientras el sueño me vencía, pero algo me decía que si aceptaba, ya no había vuelta atrás. El amanecer llegó tan pronto como la pesadilla había comenzado. Desperté con un sudor frío cubriéndome. Mi cuerpo estaba tenso como una cuerda que amenaza con romperse. No podía dejar de pensar en lo que había ocurrido la noche anterior, de esa figura oscura que parecía surgir en mis propios temores y deseos. ¿Era real acaso? ¿O tal vez una alucinación producto de la desesperación? No tenía respuestas, pero no podía deshacerme de la sensación de que, de alguna manera, esa entidad me había elegido. La tensión en el aire era palpable. Los otros migrantes ya despiertos comenzaron a reorganizarse alrededor de la fogata, aparentemente sin notar nada fuera de lo común. Sin embargo, al ver sus rostros, había algo que me inquietaban. Todos parecían estar más callados, más concentrados, como si algo los hubiera afectado durante la noche. Tal vez no había sido solo yo, tal vez esa presencia había tocado a otros. Los hombres del cartel comenzaron a acercarse, nos miraban fijamente, evaluándonos como si fuéramos ganados a punto de llevar al matadero. Fue entonces cuando el líder se acercó a mí. «Tienes una oportunidad», dijo con voz grave, casi burlona. «Haz tu elección ahora». Mis pensamientos se aceleraron. Recordé las palabras de la figura, la vida que te ofrecen ellos, o la libertad que yo te puedo dar, a un simple precio. La tentación de rechazar la oferta del cartel creció en mí, pero sabía que no era tan simple. ¿Qué implicaba esa libertad? ¿Sería un simple escape o algo más oscuro? Mi mente daba vueltas mientras los hombres del cartel nos rodeaban, observando nuestras reacciones. No tenía mucho tiempo. El líder levantó una mano haciendo que los demás callaran. «Bien, elige. ¿Trabajas para nosotros o qué va a ser?» No pude seguir escuchando. No podía dejar que mi destino fuera decidido por ellos. Sentí que algo en mi interior se rompía, como si mi alma estuviera siendo arrancada poco a poco. Sin darme cuenta, di un paso hacia atrás, miré al suelo y de repente todo se volvió más claro. «¿Y si no elijo ninguno de los dos?», dije en voz baja, sin realmente saber qué estaba proponiendo. El líder frunció el ceño y se acercó lentamente, como si mi respuesta fuera una provocación. «Eso no es una opción», dijo. Su tono de voz era frío y amenazante. «Todos deben de hacer su elección. Si no lo haces, bueno, ya sabes lo que pasa con los que no cumplen». Mi corazón latió con fuerza y sentí que mi respiración se aceleraba. Era evidente que no tenía muchas opciones. Si no aceptaba trabajar para el cartel, la muerte sería lo más probable. Pero algo en mi interior me decía que debía resistir, al menos por un momento más. Fue entonces cuando sentí una presencia nuevamente. No estaba viendo nada físicamente, pero la sensación de ser observado me envolvió. La misma presión que había sentido anoche regresó, más fuerte, más insistente. Un susurro en mi mente decía: «Hazlo, toma el control». Era la misma voz, la misma figura. Ahora sabía que no era solo una alucinación. No sabía si era el cansancio, el miedo o algo mucho más siniestro, pero el ser no se iba a ir. Mi mirada se levantó hacia los ojos del líder del cartel y sin pensarlo dije: «Acepto». El líder sonrió y por un momento creí que todo había terminado, pero no lo fue. Su sonrisa se tornó mucho más oscura, como si supiera que había algo más detrás de mi decisión, algo que él no entendía. Los hombres del cartel se dispersaron y en ese momento comprendí que mi vida había acabado. Ya no era solo un migrante buscando una nueva oportunidad. Ahora estaba atrapado entre dos mundos. Uno físico, el del cartel, y otro que parecía no pertenecer a este, el de aquella figura misteriosa que había ofrecido libertad a un precio. Comencé a caminar con mis pasos inseguros, como si algo dentro de mí me estuviera empujando hacia un destino incierto. ¿Sería capaz de soportar lo que vendría después? A lo largo de los días siguientes, el trabajo para el cartel fue más duro de lo que había imaginado. Tenía que transportar paquetes, pasar desapercibido y hacer el trabajo sucio que los demás no querían hacer. Pero todo eso parecía insignificante comparado con lo que ocurría en mi mente. Cada noche, al cerrar los ojos, sentía la presencia de esa figura. Se me aparecía en sueños, siempre más cerca, siempre más clara. A veces hablaba conmigo, pero sus palabras eran enigmáticas. Nunca me dijo exactamente qué quería a cambio de lo que me había ofrecido. Solo susurraba, como si estuviera jugando un juego conmigo.
Un día después de una larga jornada, me encontraron en una choza improvisada, cuando sentí la presión de su presencia una vez más. Esta vez no la ignoré. Me levanté de la cama y caminé hacia el pequeño rincón donde había visto su sombra por primera vez. ¿Qué quieres de mí?, pregunté, con una voz quebrada por la ansiedad. La figura apareció, esta vez sin rodeos. No tenía rostro, pero podía sentir su mirada penetrante. Lo que te ofrezco es poder, Pedro, el control. No de tu vida, no de tu destino, de tu alma. Sus palabras se quedaron en el aire como una amenaza, pero una amenaza que de alguna manera me atraía. No pude evitarlo, quería saber más, quería entender lo que había detrás de esa oferta. ¿Qué debo hacer?, pregunté, sin poder evitar la curiosidad. La figura se inclinó hacia mí, con sus ojos brillando con una intensidad que nunca había visto en nada ni nadie. La vida que te ofrecen es solo una ilusión, pero el precio por la libertad que te doy será alto, Pedro, muy alto. ¿Estás dispuesto a pagarlo? Antes de que pudiera responder, la figura desapareció en las sombras. Esa noche, mientras el viento aullaba afuera y el cartel preparaba su próximo movimiento, comprendí que no había vuelta atrás. Ya había aceptado el camino sin salida, y aunque creía que tenía el control, en realidad ya no era yo quien decidía. Algo más estaba apoderando de mí, algo mucho más oscuro que lo que había visto en los carteles o en las amenazas de los narcotraficantes. El sol se elevó en el cielo de una manera diferente esa mañana. Ya no había paz en mí, no había esperanza, ni siquiera miedo. Lo que había comenzado como una búsqueda por una vida mejor se había convertido en una pesadilla sin fin. Yo ya no era el mismo Pedro, había cambiado, y no sé si para bien o para mal. Todo lo que sabía es que había hecho un pacto, un trato con algo que no comprendía por completo, pero que de alguna manera me había transformado en algo más allá de un simple migrante buscando refugio. Mi destino ya no estaba en mis manos, estaba atado a algo mucho más grande, algo que ni los carteles ni la vida misma podrían controlar. Había hecho mi elección y ahora solo queda esperar el precio. Quiero agradecer a todos los que se toman el tiempo para apoyar el canal, dejando su like, comentando y compartiendo con sus amigos los videos de terror nocturno. Gracias a ese apoyo, ustedes me ayudan a que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. ¿Qué te pareció el video? ¿Te ha gustado? Si llegas hasta acá, házmelo saber comentando la palabra desierto para saber que terminas el video. Si las historias te gustaron, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir el video con tus amigos para que la comunidad de terror nocturno siga creciendo. Yo soy Foster, esto fue Terror Nocturno y les deseo a todos una madrugada de horror. Mil gracias por acompañarme una noche más.